Muy buenas noches, Señor les bendiga ricamente. Queremos continuar nuestro estudio. Ya hace varios meses que venimos leyendo y meditando en el Evangelio de Juan. Y vamos a continuar, estamos ya en el capítulo 12. Si quieren acompañar, vamos a leer hoy desde el versículo 34 hasta el 36. 3 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 34 al 36. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Amén. Vamos a orar un momentito antes de comenzar. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estar delante de ti, meditando en tu palabra, leyendo tu palabra. Queremos tu auxilio para ser ministrados por ti, Señor, con tu Espíritu Santo. Guíanos, enséñanos, permítenos ver, Señor, danos luz para que podamos realmente ver y entender y conocerte un poquito más, Señor mío. Que seamos moldeados por ti para parecernos, ser conformados a tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Un poquito en el contexto, vemos a Jesús hablando en el versículo 27a, donde dice: ahora está turbada mi alma. Jesús entrando en un quebranto, en una aflicción. La segunda parte dice: Padre, sálvame. ¿Acaso se pregunta eso él a causa de la aflicción? ¿Acaso voy a pedir al Padre que me salve de este momento, de esta hora? Y termina el versículo diciendo: más para esto he llegado a esta hora, para esto él vino. En el versículo 32a habla: si yo fuere levantado, habla de su muerte, habla de todos atraeré a él para morir con él. Estuvimos viendo en el estudio pasado a qué se refería ese a todos atraeré. Vimos que estaba hablando de ser bautizados en Cristo Jesús en Romanos 6.3. Vamos a recordar un poquito Romanos 6.3 porque son cosas muy importantes para tener bien en cuenta. Dice Romanos 6.3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Jesús nos quiere llevar, nos quiere atraer así para morir a nosotros mismos, morir a nuestro yo. Isaías 59, vamos a mirar un poquito también qué dice ahí. Isaías 59 dice: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados, nuestras maldades nos separan de Dios. La paga del pecado es muerte. Jesús, al ser levantado, atrae
a los suyos, a los que el Padre le dio para morir con Él, ser incluidos en su muerte y solucionar este problema, ¿verdad? Porque el brazo de Jehová no se ha cortado, sino que nuestras maldades y nuestras iniquidades nos apartaron de Dios. Vamos a ver el versículo 34 de Juan 12. Le respondió la gente. La multitud entendió que Jesús era el Mesías, Jesús estaba diciéndolo, y ellos realmente le dijeron a Jesús: nosotros hemos leído en la ley que el Mesías permanece para siempre. Entonces, ¿cómo dices tú que tiene que morir el Hijo del Hombre? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Versículo 23, 24 dice de Juan 12. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús hablando de la muerte, Jesús hablando de ser levantado, de morir, Jesús hablando de que es el Mesías. Los judíos probablemente con toda sinceridad le preguntan: pero ¿cómo es esto si en la ley habla de que el Mesías permanece para siempre? En el 32, ¿quién es este Hijo del Hombre? Vamos a mirar un poquito algunos versículos para entender un poquito esta pregunta de los judíos. Vamos a ir al Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Amén. 110, 4. Y dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. Ellos estaban esperando que este Mesías instaurado iba a permanecer para siempre, que su sacerdocio ya no tendría fin. Entonces le preguntan, Isaías 9, vamos a mirar en Isaías 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7, una profecía. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Los judíos probablemente, acordándose de estas palabras, de estos versículos, de estas porciones de la palabra, a eso se refieren preguntándole a Jesús, ¿verdad? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, desde ahora y para siempre. Vamos a mirar Ezequiel 37, 25. Ezequiel 37, 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron nuestros padres, y en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Son promesas mesiánicas, son promesas. Entonces, los judíos, si tú afirmas que eres el Cristo, no menos esa era la pregunta que le hicieron: si tú afirmas que eres el Cristo, que tú eres el ungido, que tú eres el Mesías, ¿cómo dices que vas a morir? ¿Cómo dices que morirás? Entonces, ¿quién es este Hijo del Hombre que se refiere que debe morir? Varias veces Jesús se identificó como la luz. Versículo 35,
Seguimos. Ya, entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Varias veces Jesús habló de la luz. En el versículo anterior, los judíos, teniendo estos versículos que leímos en mente, le preguntan, entonces, ¿quién es este hijo? Entonces Jesús le empieza a explicar. Muchas veces en la Biblia sucede así. Cuando agarramos y leemos un tema, no logramos entender ese tema. Leemos varias veces, oramos, preguntamos a Dios, no logramos entender. A veces conviene dejar ese tema y seguir leyendo la Biblia, porque por ahí, leyendo, como la Biblia se explica a sí misma, la Biblia, unos versículos difíciles es más fácil de entender a la luz de otros versículos. Entonces a veces dejamos esa parte que no entendemos y seguimos estudiando, seguimos leyendo la Biblia, y de pronto encontramos versículos que dan luz, que explican, que traen más claridad a esos versículos difíciles que no logramos entender, y así podemos entender. Entonces aquí Jesús le empieza a hablar en el versículo 35 de otro tema para explicar un poquito este cuestionamiento de los judíos, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, por aún un poco está la luz entre vosotros, andad entre tantos tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús, mientras que Jesús él estaba alumbrando, le estaba guiando, le estaba trayendo claridad. Va a llegar el momento en que él va a ser muerto. Vamos a mirar un poquito cómo Jesús se identifica con la luz. Vamos a mirar en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús hablando de la luz. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aún un poco está la luz. Está a punto de ser crucificado y Jesús ya está en sus últimos días, en su última semana. Mientras que hay luz, tenemos claridad. Tenemos la tarde cuando podemos tropezar. Así que él estaba tratando de llevarles a ellos a creer, a tener fe, a poner su confianza en él, para que puedan entender a la luz de lo que él estaba hablando, para que puedan descansar y tomar un buen rumbo, un buen final. 1 Timoteo 6, 13 al 16. 1 Timoteo, y dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El que habita en luz inaccesible. Nosotros, en nuestra humanidad, Dios nos concedió ver una gama de colores, y hay una gran gama de colores que no logramos ver. Y aquí dice que Dios habita en luz inaccesible, una luz que está fuera del alcance de nuestra humanidad. Por eso ningún hombre vio ni puede ver, porque está fuera de nuestra humanidad el lograr ver
a este Dios que habita en esta luz inaccesible. Pero acá menciona, Dios nos manda delante de Dios, Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué es esta buena profesión de la que está hablando acá? Vamos a mirar en Juan 18:37 y vamos a ver a qué se refiere con que Jesucristo dio testimonio dando la buena profesión delante de Poncio Pilato. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y aquí le testifica Jesús, dice, yo para esto he nacido, para esto. ¿Qué se estaba refiriendo? Lo que iba a estar pasando desde ese momento. Honrar al Padre y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús vino a traer la luz, la verdad. Y todos los que son de la luz, todos los que son del Padre, van a... todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Hay gente que no puede oír la voz de Dios. Gente que está cerrada a esto. Aquel que vive en la luz inaccesible se nos tiene que revelar. Nosotros no, está fuera de nuestro alcance, una luz inaccesible. Entonces aquel que vive tiene que agacharse a nosotros, rebajarse a nuestro nivel, rebajarse a nuestra altura y darse a conocer, revelarse a nosotros. Para revelarse, hacernos conocer la verdad, para rescatarnos principalmente de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos nuestro principal problema, de nuestra manía de querer ser omnipotentes, de querer ser iguales de Dios, de querer levantarnos. Si hacemos un pequeño repaso durante la Biblia, la primera vez que encontramos la luz en la Biblia, encontramos la luz en la creación, en Génesis 1, del 1 al 5, donde en el primer día se manifiesta la luz. Dios dice, sea la luz. En el primer día Dios manifiesta la luz. No esa luz, no es la luz del sol, sino esa luz que no es de las estrellas, no es la luna, no es el sol, sino esa luz que produce vida, no la luz que produce la vitamina D, que es la luz del sol, que es muy buena también, pero sino que esa luz, aquí está hablando de la luz que produce la vida, la luz de la creación. Las lumbreras fueron hechas en el cuarto día. También encontramos en Juan 1 una declaración hermosa acerca de la luz, del versículo 3 al 5, Juan 3 al 5, donde dice, primera de Juan 3 al 5, donde dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luz de los hombres. Esta la luz no es la luz del sol, de la que habla, de que vimos recién también en Génesis, sino que esta luz es la luz que da vida. Vamos a mirar un poquito en Lucas 2, 28 al 32. Lucas 2, del 28 al 32.
Aquí un anciano que estaba en el templo, siempre en el templo, esperando, el cual Dios le había prometido que no iba a morir antes que viese al Mesías. Un anciano llamado Simeón. Vamos a leer el versículo 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo Simeón. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La luz para revelación a los gentiles y gloria de Israel. Simeón tomó en sus brazos a este bebé de días y alabó a Dios. Esto solo se puede hacer por revelación. Simeón, mucha gente se encontraba con Jesús, mucha gente veía a este niño, pero Simeón tuvo revelación. La luz de Dios es la que te revela las cosas. Podemos leer la Biblia, podemos aprender de memoria, pero si Dios no nos da esa luz de revelación para entender lo que realmente está diciendo, son simplemente palabras. Nos deja sin alimento, sin fruto, no llena nuestro estómago espiritual, porque las palabras de Dios son lo que son verdadera comida. La iluminación está en el Espíritu Santo, a través de la palabra de aquel bebé que era la palabra encarnada. Revelación a través del Espíritu Santo. Simeón tomó en sus brazos a ese bebé que realmente ese bebé era la palabra encarnada. Simeón logró entender esto. Él vio más que un niño. Él vio el cumplimiento de los tiempos, vio el cumplimiento de las promesas de Dios. Vio la realidad, logró ver la realidad. Lo que siempre me extraña de Poncio Pilato, que le tenía a la verdad parado delante de él. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Poncio Pilato, mirándole a Jesús, mirando la verdad, y preguntó: ¿qué es la verdad? Poncio Pilato no lograba ver, no lograba entender. Este Simeón tomó la palabra encarnada en sus manos y alabó y glorificó a Dios, porque él logró entender la realidad. Es lo que también tenemos que pedir a Dios, que nos permita entender la realidad de las cosas. Vamos a mirar un poquito 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. 2 Corintios 4, 6. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando andábamos sin Dios, sin esperanza, andábamos en oscuridad, en tinieblas, fue Dios que resplandeció en nuestros corazones, nos trajo luz para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, de conocer a Jesucristo, de poder entender que lo que Él es, lo que entendió Simeón, nosotros también, cuando Dios nos iluminó, logramos entender y aceptar a Cristo, nacer de nuevo, creer en Él, depositar toda nuestra confianza en Él.
De las tinieblas que estábamos resplandeció luz. Él resplandeció en nuestro corazón para la iluminación del conocimiento, para la gloria de Dios. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. 5:7 dice, Primera de Juan 5:7. Porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. No, el versículo no. Juan 5, no. Es Primera de Juan 1, del 5 al 7, ahí, perdón. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7, ahí sí. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz y no hay tiniebla, no hay sombra, no hay ningún tipo de sombra. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos. No podemos andar con Dios y andar en tinieblas porque no hay ni sombra en él. Pero si andamos en la luz, tenemos comunión con los hermanos, tenemos comunión unos con otros. Somos un pueblo que no es perfecto. La iglesia es un pueblo que no es perfecto. Tenemos nuestros problemas, pero afuera es mucho peor. En el mundo es mucho peor. Aquí a veces por pequeños problemitas nos hacemos grandes problemas. Claro, no deberían haber esas cosas entre los hermanos, pero si comparamos simplemente la comunión que hay en la iglesia con la comunión que hay en el mundo, las traiciones, las envidias, el odio, la envidia, vamos a ver que la comunidad cristiana, la comunión entre los hermanos es santa, es pura, aunque a veces también tengamos nuestros problemitas, pero andamos en comunión, andamos en amor. Pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. En el mundo es mucho peor, en la iglesia, en la comunión con los santos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Aunque tenemos problemas, aunque tenemos nuestras luchas a veces, perseveramos en la comunión y la sangre de Cristo Jesús nos va limpiando de todo pecado. El 35, Juan 35 dice, entonces, aunque por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas, Jesús le está diciendo, ustedes necesitan la luz para saber a dónde van. Necesitan revelación, necesitan iluminación. Como dice el versículo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y esta falta de conocimiento es por falta de iluminación, por falta de revelación, por falta de entender las Escrituras. Quien quiere el Señor Jesús es quien anda en la luz. Quien rechaza a Jesús anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Anda a los tropiezos, anda en tinieblas, en ignorancia espiritual. Job 12,
Vamos a mirar todavía Job 12. Dice así Job 12, 22 al 25. Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van en tinieblas, van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. Dios, nos acercamos a Dios, Dios nos da luz. Cuando recibimos la luz de Dios, logramos entender las cosas, logramos alcanzar un conocimiento. Pero cuando Dios nos permite ver algo, nos permite entender algo, nosotros rechazamos esa luz, cerramos nuestros ojos, es que Dios también después nos priva de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento. Y es ahí cuando empezamos a errar, cuando rechazamos la luz que Dios nos da. A veces pensamos que son muy pocas cosas, pero en algún tema en el que estamos equivocados. A veces Dios nos habla por su palabra, a veces nos puede hablar en una predicación en la iglesia a través de un hermano, de un pastor, a veces conversando con amigos, meditando y discutiendo algunos temas. Tal vez alguien nos indica algún error nuestro y nos muestra en la Biblia 1, 2, 3 versículos y nosotros leemos esos versículos, pero no queremos admitir y nos cerramos a esa luz. Entonces llega un momento que Dios empieza a entregarnos a la oscuridad, a la necedad. Vamos a ver eso en Mateo 13. Por un lado sucede con los inconversos cuando escuchan la palabra, escuchan la predicación, entienden, pero rechazan obstinadamente a Cristo. Pero también sucede con los cristianos que Dios les da luz para entender, pero rechazan. Vamos a leer 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Cuando Dios nos alumbra con su luz y nos permite, ilumina el conocimiento, nos ilumina en algún tema, pero nosotros obstinadamente cerramos nuestros ojos para no ver. Y Dios nos vuelve a hablar, nos habla de una manera, nos habla de otra manera y nos trata de hacer entender, pero nosotros somos obstinados en nuestro error y cerramos nuestros ojos. Dios llega un momento que nos entrega a ese error. Perdemos el discernimiento, perdemos el poder de entender la palabra. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habla y nos muestra, nosotros no queremos entender, cerramos nuestros ojos. De ahí viene un endurecimiento, una ceguera, una sordera espiritual. Debemos cuidar que no suceda eso. Eso sucede en el mundo, pero también sucede en la iglesia. Debemos pedir perdón a Dios y misericordia, que si estamos en eso, tal vez que Dios nos permita ver, nos permita entender, pero tenemos que estar también dispuestos a ver nuestros problemas y errores. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos alumbra,
y nos saca de ese reino de tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, que es un reino de luz, un reino de iluminación, de entendimiento. Nos rescata de un reino de tinieblas, y ahí es de donde venimos, de ese reino de tinieblas. Salmo 91 vamos a leer, vamos a mirar un poquito ahí. Salmo 91, 5 y 6. Dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El terror nocturno, las obras de las tinieblas. Él nos saca de eso y nos trae a la luz. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que no ama a su hermano, el que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Andan en las tinieblas. Y habla de hermanos, no habla de inconversos, sino que en la misma iglesia puede haber ceguera, puede haber un oscurecimiento del entendimiento, el andar en tinieblas. Y eso es el que cuando andamos en tinieblas no amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano es una muestra de que no está en luz, que no tiene el discernimiento de Dios. Odia a sus hermanos. Esas personas, esos no saben ni a dónde van. Lo que justamente Jesús estaba hablando en el versículo 35. Aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Cuando no caminamos con Jesús, con fe en Jesús, sometidos a Jesús, sometidos a su luz, es que cuando empezamos a caminar en tinieblas, empezamos a aborrecer a los hermanos, empezamos a no tener comunión con la iglesia y empezamos a andar por caminos y andamos tropezando. Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Debemos tener fe en la luz, debemos confiar en la luz. Para que seáis hijos de Dios, cuando tenemos fe en esa luz, cuando confiamos en esa luz, ahí somos hijos de luz. La segunda parte del versículo 36 vamos a dejar para la siguiente clase. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Amén. Entonces hasta aquí, entre tanto que tenéis la luz. Debemos, mientras que Dios nos otorga la luz, mientras que Dios nos permite la luz por la cual logramos entender las Escrituras, logramos entender los caminos de Dios, debemos creer, debemos someternos a la luz, debemos someternos a lo que entendemos y buscar realmente la verdad. Por eso es importante cuando creemos algo y nos encontramos con otras personas que creen o interpretan de modo diferente algún versículo, es importante buscar la verdad.
y nunca buscar tener la razón, porque lo importante no es tener la razón, sino poder ser iluminados por Dios, esa persona y nosotros los dos juntos, ser iluminados por Dios y los dos juntos caminar en pos de Jesús. Amén. Hasta aquí este estudio. Vamos a orar de un momentito y después nos despedimos y nos encontramos el fin de semana. Señor, te damos gracias por este momento que podemos estar delante de ti, compartir tu palabra y ser alumbrados y iluminados por tu luz, Señor. Necesitamos, Señor, de ti y de tu luz. Ayúdanos cuando somos iluminados por ti, somos tal vez reprendidos por ti, somos enseñados, que seamos personas enseñables, personas mansas, personas que están dispuestas a ser moldeadas por ti, a ser enseñadas, ser personas enseñables. Ayúdanos y concédenos. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén. Bueno, nos encontramos el fin de semana en las reuniones a las 6 de la tarde siempre. Dios les bendiga ricamente.